las personas tienen derecho a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género, ya que tales conductas constituyen una violación o abuso de los derechos humanos y por ende son una amenaza para la igualdad de oportunidades, son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. Con estos postulados que forman parte del preámbulo del convenio 190 de la OIT, les doy la bienvenida a nuestro programa Los criterios del Poder Judicial, en esta ocasión en materia de trabajo, auspiciado por el aula de la revista Tiempo de Derechos y la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos Asociación Civil, a quienes agradezco por conducto de sus directores, el doctor Rafael Estrada Michel y el doctor César Ruiz, por este espacio tan importante de difusión y discusión de temas relevantes en el orden jurídico nacional. Muchas gracias. Y por supuesto, Gracias a usted, magistrado. muchas gracias, amigos. Y por supuesto, también agradecida con todas las personas que se registraron para estar en este programa, que según nos reportan ya superan las 60 personas y me da mucho gusto también recibirlos. También me gustaría iniciar recordando que la ONU, en su campaña Únete, declaró el día 25 de cada mes como Día Naranja. Es un día en el que nos unimos para generar conciencia y pasar a la acción a fin de poner un alto a la violencia contra las mujeres y las niñas. Se eligió el naranja por ser un color vibrante y optimista y representa un futuro sin violencia contra las mujeres y las niñas. Así que en este marco naranja, qué mejor fecha, hoy 25 de abril de 2024, para conversar acerca del acoso, la violencia y la discriminación interseccional en el mundo de trabajo y la importancia de que las personas juzgadoras los analicen con perspectiva de género. Es un honor darle la bienvenida a nuestro invitado, querido amigo, el juez de distrito Germán Gutiérrez León, de quien reseñaré unas breves notas curriculares. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad de Monterrey, es maestro en amparo por la Universidad Durango Santander. Se ha desempeñado en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León como escribiente del Juzgado Tercero Civil Oral del Primer Distrito Judicial con residencia en Monterrey. En el Poder Judicial de la Federación ha ocupado los cargos de oficial administrativo, secretario particular de magistrado de circuito y secretario proyectista de Tribunal Colegiado de Circuito en distintos órganos jurisdiccionales de los circuitos cuarto, quinto y 18º. Actualmente es juez de distrito especializado en materia de trabajo, adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de México con sede en Toluca. En el ámbito académico, ha colaborado como docente en la Escuela Federal de Formación Judicial y Casas de la Cultura Jurídica, extensiones Toluca y Sonora, donde ha impartido múltiples cursos, diplomados y seminarios en materias civil, mercantil, laboral y amparo. Es autor del libro El amparo adhesivo, publicado por la editorial Tirant lo Blanche. Querido Germán, bienvenido a este programa. Muchas gracias, querida magistrada. Le reitero nuevamente mi agradecimiento por esta amable invitación, sobre todo porque este es un programa que, como le comentaba, ya venía siguiendo hace tiempo y considero que tiene material muy valioso que se debe difundir y ahora es un gran honor y una gran distinción poder figurar como invitado, ¿no? No, al contrario, pues los agradecidos somos nosotros, querido Germán, por que aceptaras la invitación y sobre todo aprender de ti. ¿Qué te parece? Bueno, de manera preliminar, a mí me gustaría, antes de entrar en materia con este tema tan relevante, destacar que entre los 82 convenios de la OIT ratificados por México, se encuentra el convenio 190 al que hice referencia al inicio de este programa. Este convenio es relevante porque es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Es bien sabido, es una realidad que la violencia y el acoso impactan en mayor medida a las mujeres y a las niñas, ¿no?
Este convenio fue adoptado en junio de 2019 por la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y entró en vigor el 25 de junio de 2021. México lo ratificó el 6 de julio de 2022 y con ello el Estado mexicano adquirió el deber de poner en marcha las leyes y medidas políticas necesarias para prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este convenio además representa una oportunidad de relevancia histórica para configurar un futuro del trabajo basado en la dignidad y el respeto para todos. Sin embargo, antes de la adopción de este convenio 190, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero de 2014 resolvió un amparo directo en materia civil bajo la ponencia del señor ministro en retiro, el doctor José Ramón Cosío Díaz, en el que estableció el concepto de acoso laboral, su tipología, así como las diversas vías para que la persona acosada pueda hacer efectivos sus derechos, y en caso de elegir la vía civil, porque les recuerdo esto era un asunto civil, reclamando la indemnización por daño moral, la carga probatoria estableció cuál sería la carga probatoria. De esa ejecutoria derivaron tres tesis que son emblemáticas y que pueden consultar en el Semanario Judicial de la Federación con los registros digitales 2006870, 2006869 y 2006868. Si te parece bien, estimado Germán, me gustaría nos comentaras qué es el acoso laboral, cuál es la importancia de juzgar con perspectiva de género en esos casos y cuáles medidas reparatorias se han adoptado en los tribunales laborales para evitar y sancionar esa conducta. Tienes, es tu programa, tienes el uso de la voz por todo el tiempo que dure esta transmisión. Y si quieres más, también. Muchas gracias, querida magistrada. Claro que sí. Previo a abordar este precedente de la primera sala del alto tribunal, para entrar en contexto, platicaré un poco sobre qué es juzgar con perspectiva de género en materia laboral, ¿no? Ahora, tratándose de mujeres trabajadoras, hago esta acotación porque el género implica otras categorías, no únicamente se reduce al tema de mujeres, pero tratándose de mujeres trabajadoras, implica dos obligaciones del tribunal, ¿no? Implica primero visibilizar el contexto sociocultural en el que se desenvuelve la mujer en el ámbito laboral. Entonces es una obligación de visibilización. Y posteriormente implica eliminar los obstáculos que impiden a la mujer trabajadora a acceder a la justicia en condiciones de igualdad y así pueda gozar plenamente tanto de sus derechos laborales como de seguridad social, ¿no? Y esto tiene su base en el principio de realidad. ¿Por qué? Porque implica reconocer las dificultades que las mujeres en el ámbito laboral tienen para acceder, permanecer, gozar de las mismas condiciones de trabajo que los hombres e incluso ascender a mejores puestos, ¿no? Este parte de la base del estereotipo de los techos de cristal, los pisos pegajosos, en donde se les dificulta a las mujeres no solo permanecer en el puesto bajo ciertas circunstancias, sino también ascender, ¿no? Por ejemplo, tratándose de la discriminación por razón del embarazo, únicamente para mencionar cómo cobra relevancia el principio de realidad al momento de juzgar con perspectiva de género, pues es sabido que las trabajadoras embarazadas son discriminadas primero por los costos que pudiera representar al patrón cubrirla durante su incapacidad, incluso los riesgos de que termine pagando el salario de la trabajadora embarazada durante su incapacidad cuando la trabajadora no cumpla con los periodos de espera que la ley del Seguro Social señala para que proceda el pago de los subsidios, ¿no? Y ahí no termina la discriminación. Todo esto también se prolonga a la etapa de posparto, ¿no? En virtud del estereotipo de que corresponde a las mujeres los trabajos de cuidado en el hogar. Y además se cae en la falsa creencia de que con motivo de estos trabajos de cuidado va a disminuir su productividad, ¿no? Entonces, esta discriminación no se limita a las trabajadoras embarazadas, sino que se puede prolongar al posparto e incluso a los primeros años de infancia del menor. Entonces, es una realidad que existe una discriminación y una violencia estructural en razón del género, ¿no?
Por ejemplo, que se pidan pruebas de embarazo a las trabajadoras para que puedan ingresar o que se les coaccione para que presenten sus renuncias, ¿no? Cuando la renuncia tiene que ser libre y espontánea. Entonces, la discriminación se puede manifestar incluso a través de actos de acoso laboral. Es por ello que considero que estos temas se encuentran estrechamente relacionados, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son los elementos para juzgar con perspectiva de género? Sobre ello tenemos una tesis muy ilustrativa de la primera sala de la Suprema Corte, que es la 22/2016, y que es aplicable tanto en casos de discriminación como violencia de género, ¿no? Esta jurisprudencia establece 5 elementos. El primer elemento es identificar las situaciones de poder que provoquen una discriminación en razón del género. Eh, un ejemplo, tratándose de empresas en donde los puestos directivos y gerenciales son cubiertos de manera predominante por hombres y los puestos operativos y puestos administrativos por mujeres. O también lo podemos ver en temas de sindicatos, como las directivas sindicales están cubiertas de manera predominante por hombres. Incluso, lamentablemente, tuvo que haber una reforma a la Ley Federal del Trabajo en el año 2019 para establecer la obligación de los sindicatos de que en sus estatutos, al momento de definir cómo se tiene que integrar la directiva sindical, respeten la representación proporcional en razón del género, ¿no? Esto tiene un antecedente, es precisamente atento a la realidad, tomar en cuenta el contexto sociocultural bajo el cual se desenvuelven las mujeres y precisamente en la vida sindical, ¿no? En la de los sindicatos. Y a raíz de eso, el legislador tomó esta decisión de ya obligar a los sindicatos a tomar en cuenta la representación proporcional en razón del género. El segundo elemento de esta jurisprudencia que la Corte señala, al momento de admitir y valorar pruebas, hay que desechar estereotipos. Ese es uno de los elementos más importantes. Por ejemplo, tratándose de acoso laboral, que una trabajadora señale que es víctima de acoso sexual por parte de un director o un gerente de la empresa y que por ello esté reclamando medidas reparatorias a través de la vía laboral y además la rescisión de la relación laboral. Entonces, en este caso, supongamos que en la contestación de demandas se pretenden ofrecer pruebas encaminadas a acreditar que la mujer era la que provocaba al gerente. Ofrezco como prueba la forma en cómo se vestía la mujer. Entonces, estas pruebas precisamente parten de un estereotipo machista en el sentido de que la mujer es la responsable de que sea acosada sexualmente porque es la que provocó al gerente o es la que provocó al director, ¿no? Entonces, vean cómo estas pruebas pues, evidentemente no se deben incorporar en el caudal probatorio, ¿no? Porque están partiendo de un estereotipo machista que únicamente evidencia la discriminación y la violencia estructural que existe en perjuicio de la mujer, ¿no? Y tratándose de valoración de pruebas, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte relacionada con que no es suficiente la renuncia de una trabajadora embarazada para justificar que efectivamente terminó de manera voluntaria la relación laboral, sino que aún así subsiste la carga del patrón de acreditar que esa terminación de la relación laboral no tiene su origen en la discriminación a razón del género. Estamos analizando las pruebas bajo este enfoque de perspectiva de género. Y más aún, a raíz de este criterio de la Corte, lo que ha sucedido en la práctica es que se acompañan renuncias y también se acompañan encuestas de salida. Las encuestas de salida son aquellas que suscriben las trabajadoras embarazadas sobre la base de que están renunciando voluntariamente porque se van a dedicar a cuidar a su bebé, ¿no? Y de esa manera quieren robustecer el valor de la renuncia. Pero esta es otra prueba que también pudiera ser obtenida bajo coacción, ¿no? Y también se tiene que analizar no nomás esa prueba de manera aislada con la renuncia, sino también la condición personal de la trabajadora y también las circunstancias de hecho que rodean la suscripción de la renuncia, ¿no?
Y ahora, en cuanto a este elemento de la perspectiva de género relacionado con la cuestión probatoria, incluiría otros dos que no se manejan expresamente en la jurisprudencia, pero que se pueden extraer de la doctrina jurisprudencial de la propia Corte. En cuanto a la distribución de las cargas probatorias, que en un programa anterior ya comentaron aquí, en cuanto al ofrecimiento de trabajo eh, calificado de buena fe, no revierte la carga probatoria tratándose de trabajadoras embarazadas, que esta jurisprudencia aplica en el sistema procesal anterior, pero que también revela cómo es que juzgar con perspectiva de género también implica realizar una distribución de cargas probatorias de manera diferente a como tradicionalmente se venía haciendo. Y otro aspecto es la fijación del estándar probatorio. Aquí, a propósito de la fijación del estándar probatorio, hay un precedente bien importante, es el amparo directo en revisión 3708, diagonal 2016, de la segunda sala del alto tribunal. Los hechos, básicamente, ¿cuáles son? Una mujer con cáncer fue rescindida por faltas de probidad y honradez poco tiempo después de que se le detectó el cáncer. Entonces, hay una proximidad entre la fecha en que se le detectó el cáncer y la fecha en que fue rescindida posteriormente. Y la Corte en este asunto determinó que existían indicios de discriminación en razón de la condición de salud de la trabajadora y que por ello, en este caso particular, debía existir una motivación reforzada para demostrar plenamente la causa de rescisión. Es decir, que no exista duda de que efectivamente se configura la causa de rescisión y que esta rescisión no fue motivada por una discriminación en razón de la condición de salud de la trabajadora. Entonces, este concepto novedoso que incorpora la Corte en este precedente de motivación reforzada equivale a incrementar el estándar probatorio. Entonces, no es suficiente las pruebas que de manera convencional se ofrecen para acreditar una rescisión, sino que tiene que estar plenamente probada la causa de rescisión y que las circunstancias que rodean el caso no den para presumir que esa rescisión se originó con motivo de la discriminación en razón de la condición de salud de la trabajadora. Otro elemento que es recabar oficiosamente pruebas para visibilizar el caso de discriminación o incluso de violencia de género, ¿no? Aplicado a la materia de acoso laboral. ¿Y esto cómo se materializa? Pues a través del ejercicio de facultades para mejor proveer, ¿no? Esto es una clara prueba de que el principio de realidad no nomás cobra relevancia al momento de dictar sentencia, sino que el principio de realidad cobra relevancia a lo largo del proceso, ¿no? La inmediación no es solo para que el juez que presida la audiencia sea el que valore las pruebas. La inmediación es también para que el juez vaya advirtiendo, en caso de que se desprenda de los hechos la actualización de una categoría sospechosa, que vaya recabando oficiosamente aquellos elementos de convicción para visibilizar esa situación de discriminación o de violencia en razón del género, ¿no? Esto incluso también cobra relevancia dependiendo de la naturaleza de los derechos fundamentales en juego. Tratándose de la seguridad social, ya tenemos disposición expresa en el artículo 899E de la Ley Federal del Trabajo, tratándose de accidentes o enfermedades profesionales, la obligación del tribunal de recabar oficiosamente aquellos elementos de convicción para esclarecer los hechos, ¿no? Entonces, lo podemos ver tanto desde una perspectiva objetiva, que es la naturaleza del derecho fundamental en juego, como un criterio subjetivo, que es dependiendo del grado de vulnerabilidad en la que se encuentre la persona. Entre mayor sea el grado de vulnerabilidad o entre más delicado sea el derecho fundamental en juego, se compromete más la obligación del órgano jurisdiccional de actuar oficiosamente para recabar esos elementos de convicción, ¿no? Y de esta manera estamos optimizando el principio de mediación, que el principio de mediación está estrechamente interrelacionado con el de realidad, ¿no? Y otro elemento es ya, una vez superado el tema relacionado con la apreciación de los hechos y la valoración de las pruebas, es cuestionar la neutralidad de la norma aplicable.
que, por ejemplo, en materia de seguridad social tenemos bastantes normas basadas en estereotipos, incluso tratándose de adopción, 5 días para el hombre, 6 semanas para la mujer. ¿Por qué? Porque esa norma parte del estereotipo de que la mujer es la encargada de los trabajos de cuidado del hogar y que el hombre no ocupa más días para eso. O tratándose de guarderías, que afortunadamente ya fue reformado ese precepto en el 2021, pero establecía que los trabajadores, únicamente los trabajadores solteros o divorciados pueden gozar del derecho de guardería. Y si son trabajadores que no están en esa hipótesis porque tienen una pareja, pues se parte del estereotipo de que la pareja es la que se tiene que encargar de los trabajos de cuidado. Entonces, en este caso no se justifica que al hombre se le otorgue la prestación de guardería. Afortunadamente ese precepto ya está reformado y esto a virtud de múltiples precedentes de la Corte que declararon inconstitucional ese artículo. Y también existen otras normas que aparentemente son neutras, que en principio no hacen referencia al género, pero que indirectamente afectan de manera desproporcional a las mujeres. Está la disposición que también ya fue reformada de la Ley del Seguro Social, en donde se excluía a las personas trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Seguro Social. ¿Por qué esta norma es discriminatoria? Porque discrimina de manera indirecta a las mujeres, porque eh, en su mayoría las personas que se dedican a los trabajos del hogar son mujeres. Entonces, veamos cómo juzgar con perspectiva de género no nomás guarda relación con la apreciación de hechos o la valoración de pruebas, sino también examinar bajo un escrutinio estricto la constitucionalidad de las normas cuando sean aparentemente neutras o hagan una distinción injustificada en razón del género. Y por último, utilizar un lenguaje libre de estereotipos que en ciertas ocasiones hasta inconscientemente los podemos llegar a utilizar, ¿no? Debido al contexto bajo el cual hemos crecido y que a veces es frecuente, es parte incluso del lenguaje cultural, la utilización de los estereotipos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, partiendo de este preámbulo, ahora sí, en cuanto al acoso laboral, eh, ¿qué es el acoso laboral y cuáles son las medidas reparatorias que se han adoptado en los tribunales para evitar y sancionar dicha conducta? El acoso laboral son aquellos actos encaminados a consumir emocional o intelectualmente a la persona trabajadora y que pueden cometerse tanto por el superior jerárquico, por un compañero de trabajo y muy excepcionalmente por una persona de inferior jerarquía. Esto se puede dar en circunstancias excepcionales y muy particulares, ¿no? ¿Cuáles son ejemplos de actos de acoso laboral que a veces ni siquiera estamos conscientes de que se traducen en actos de acoso, ¿no? Por ejemplo, la exclusión, ¿no? Que se le dejen de encargar actividades a una persona trabajadora propias de su puesto, ¿no? ¿Esto con qué? Con el afán de hacerlo sentir inferior. Eso provoca un acoso laboral debido al sentimiento de inferioridad que genera a la persona trabajadora al ser excluida de la organización. O puede ser a la inversa, que se le dé más carga de trabajo que a los demás, ¿no? Cuando esto puede generar un agotamiento físico o intelectual y se puede traducir en acoso laboral. Otro tipo de discriminación es la instalación de cámaras de seguridad en el lugar de trabajo, en aquellos tipos de actividades que no se justifica que los estén monitoreando todo el tiempo de la jornada. Y finalmente las agresiones verbales, ¿no? El mobbing laboral, ya sea que se burlen del aspecto físico o de la manera como habla una persona. Entonces, eso también se puede calificar como un acoso o violencia laboral, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de la violencia o el acoso laboral? Pues puede ser variada, ¿no? Desde la simple satisfacción del agresor o provocarlo para que renuncie, o bien orillarlo a que renuncie debido a este acoso laboral, o incluso incurrir en la falsa creencia de que con motivo del acoso laboral se va a incrementar la productividad y el rendimiento, ¿no? Cuando es totalmente lo contrario. Con el acoso laboral se genera un agotamiento físico e intelectual
naturalmente disminuir el rendimiento de la persona trabajadora. Y en este asunto que comentaba usted, magistrada, que es el amparo directo 47/2013 de la primera sala de la Corte, se hace referencia que el acoso laboral, para que se configure, debe ser sistemático, ¿no? Que no es acoso laboral un acto en aislado. Pero en el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que hace referencia a la violencia y al acoso laboral que refería la magistrada hace unos momentos, se establece que incluso basta un solo acto para que se configure la violencia laboral. Entonces, ya habría que reexaminar la vigencia de este precedente de la Corte a la luz del parámetro de control, regularidad constitucional y convencional, porque este convenio ya está suscrito y ratificado por el Estado mexicano, ¿no? Y el precedente de la Corte fue del 2013, y estamos hablando de un convenio de 2019 ya ratificado por el Estado mexicano. Ahora, en cuanto a este caso, básicamente se trata de un dictaminador de una junta de conciliación y arbitraje que demanda a la Junta de Conciliación y Arbitraje y a sus superiores jerárquicos ante un juzgado civil del fuero local. Demanda el pago de una indemnización por daño moral. Es por ello que terminó la primera sala conociendo del asunto, a pesar de que en el fondo pueda guardar relación con temas de carácter laboral. Entonces, básicamente lo que decía el dictaminador es que se le estaba encargando más trabajo que sus compañeros y que en ciertas ocasiones lo ponían en la fotocopiadora, lo cual constituía una actividad diferente al puesto que desempeñaba y que eso le generaba un sentimiento de inferioridad. Y en este asunto, el juez civil absolvió y el Tribunal de Apelación confirmó la absolutoria. Entonces, en contra de esta sentencia de apelación, se promueve el juicio de amparo directo y, en este caso, la Corte decide ejercer la facultad de atracción para definir el tema relacionado con el mobbing o el acoso laboral. Las principales interrogantes que se planteó es: ¿qué es el acoso, el mobbing laboral? ¿Cuáles son las vías a través de las cuales se puede reclamar el acoso o el mobbing laboral? Y específicamente en la materia civil, ¿cómo debe distribuirse las cargas probatorias? En el amparo directo, el tema de constitucionalidad era precisamente que se le había arrojado la carga probatoria con base en un precepto del Código Procesal Local, cuando en todo caso, conforme a las normas protectoras de los trabajadores, era el propio patrón a quien le correspondía acreditar que no había discriminación. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que arribó la Corte? Primer término, que existen múltiples vías para poder denunciar el acoso laboral. Prácticamente dijo todas, ¿no? Penal, civil, laboral y administrativo. Dijo, si se trata de un acto constitutivo de un delito, el acoso laboral, para eso está la vía penal. Si lo que tú pretendes es obtener una indemnización por daño moral, para eso está la vía civil. Si lo que tú pretendes es obtener la rescisión de tu contrato de trabajo, está la vía laboral. Y si la persona que está cometiendo estos actos de acoso laboral es servidor público, está la vía administrativa. Y ahora, ya entrando en contexto a la materia civil, la Corte estableció que, conforme a las reglas procesales, corresponde a la persona trabajadora actora la carga de acreditar, en primer término, los actos de acoso laboral, ¿no? Y eso lo podía hacer a través de una resolución de diverso órgano jurisdiccional en donde se considerara acreditado el acoso laboral, o bien las pruebas que se ofrecieran en el mismo procedimiento civil. Y ya una vez acreditada la existencia del acoso laboral, ahora sí tenía que acreditar la existencia del daño moral. Y para eso podía ofrecer una pericial en materia de psicología, o incluso se podía prescindir de ofrecer pruebas para acreditar ese elemento al establecerse la presunción humana de que esos actos de acoso laboral le generaron un daño moral. Entonces, eso fue lo que concluyó la Corte, que corresponde a la parte actora la carga de acreditar ambos elementos de la acción en la inteligencia de que, en cuanto
a la configuración del daño moral, se podía exceptuar en ciertos casos de ofrecer prueba al presumirse humanamente sobre la existencia de ese daño, dependiendo del hecho ilícito cometido por la persona agresora. Ahora, tratándose ya de violencia y acoso laboral en razón del género, es una, como lo mencionaba la magistrada al inicio de la plática, es una realidad que a nivel mundial las mujeres son las más afectadas por la discriminación y acoso o violencia laboral, lo cual incluye el acoso sexual. Además de la afectación emocional que esto produce, pues también constituye un impedimento para acceder al empleo, para conservar el empleo, para gozar de las mismas condiciones laborales e incluso ascender en el empleo. Prueba de ello es el reconocimiento que la Organización Internacional del Trabajo hace en múltiples convenios. Y en materia de discriminación, pues tenemos los convenios fundamentales de la OIT, el 100 y el 111. El 100 hace referencia a la igualdad de remuneración, el 111 hace referencia a la discriminación en la ocupación en el empleo, y por otra parte, el reciente convenio 190 relacionado con el acoso y la violencia laboral. En cuanto a este convenio de la OIT, el 190, se desprenden múltiples obligaciones de los estados parte, ¿no? Y entre ellas se establece la obligación de los estados parte de implementar políticas para erradicar la discriminación y violencia a trabajadoras, ¿no? Ya enfocado al género, e incluso hace referencia a la posibilidad de que en una sola trabajadora concurran múltiples causas de discriminación, que es lo que vamos a ver más adelante, que es la discriminación interseccional, ¿no? Y además de establecer estas políticas, también tienen los estados parte la obligación de supervisar a través de sus respectivas inspecciones de trabajo que se estén cumpliendo con las normas relacionadas con la eliminación de la discriminación y de la violencia en razón del género. También tenemos otros instrumentos internacionales, por ejemplo, tratándose en el sistema regional interamericano, la Convención de Belém do Pará, para eliminar la violencia de género. Y tratándose del sistema universal de derechos humanos, tenemos la Convención de la CEDAW, que si bien está enfocado al tema de la discriminación, el Comité de la CEDAW ha emitido criterios en donde también hace una interpretación relacionada con la violencia de género, ¿no? Entonces, las disposiciones que bien en principio fueron diseñadas para temas de discriminación, su aplicación se ha hecho extensiva con motivo de esta interpretación hecha por el comité a casos de violencia de género. Y también hay otros ordenamientos de carácter nacional, por ejemplo, la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que tiene contenido sustancialmente similar a la Convención de la CEDAW. También está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene contenido sustancialmente similar a la Convención Belém do Pará, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ahora ya entrando a un caso muy interesante que hubo en el Tribunal Laboral donde estoy adscrito. Eh, Previo a entrar al caso, quisiera poner en contexto qué son las medidas reparatorias, ¿no? ¿Qué son las medidas reparatorias y cómo se pueden aplicar en casos de violencia y acoso en razón del género, ¿no? Ahora, en la Ley Federal del Trabajo hay ciertas medidas reparatorias que aplicamos con mucha frecuencia, que son la reinstalación, pago de indemnización constitucional, salarios caídos, tratándose de riesgos de trabajo, el otorgamiento de las prestaciones en especie a los trabajadores para que se rehabiliten, ¿no? Atención médica, hospitalaria, aparatos de prótesis, la propia rehabilitación. Entonces, todo esto en realidad se tratan de medidas reparatorias, ¿no? Por ejemplo, tratándose de la medida de restitución, la reinstalación es una forma de restitución. Tratándose de la rehabilitación, las prestaciones en especie del seguro de riesgo de trabajo es una forma de rehabilitación para restaurar la salud del trabajador. Tratándose de la indemnización constitucional y salarios caídos, pues es una compensación económica con motivo del menoscabo patrimonial derivado del despido.
Entonces, ya tenemos medidas reparatorias, ¿no? Y esas son las más frecuentes en la práctica. Sin embargo, los tribunales laborales han ido más allá para reparar de manera integral la violación de derechos laborales y de seguridad social a través de medidas de satisfacción, medidas de no repetición. Ahorita vamos a mencionar en el caso que se tuvo en el Tribunal de Inscripción, algunas medidas de no repetición que se han adoptado en los tribunales laborales, ¿no? Y que eso es algo novedoso en el sistema de justicia laboral en México, ¿no? ¿Y cuáles son las bases normativas para poder aplicar estas medidas reparatorias? Porque necesariamente para poder aplicarlas pues, tenemos que encontrar las bases normativas, tenemos que fundamentar y motivar nuestras determinaciones, ¿no? Existen múltiples bases normativas para poder aplicar medidas reparatorias, ¿no? Primero, el artículo primero constitucional, que establece la obligación de todas las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. Esta última palabra es la que cobra relevancia. Reparar violaciones a derechos humanos. Entonces, esta obligación, interpretada a la luz de los principios de progresividad y pro persona, implica ofrecer la protección más amplia cuando se decretan las medidas reparatorias. Entonces, no ceñirse a lo que dice textualmente la ley, sino a través de esta interpretación amplia, pro persona, poder ofrecer la mejor restitución posible de los derechos vulnerados. También está la Ley Federal del Trabajo, que a partir del año 2012 ya define lo que es un trabajo digno. Un trabajo digno, entre otras cosas, implica un ambiente libre de discriminación y de violencia laboral. Y al final de la Ley Federal del Trabajo hay un capítulo referente a multas, sanciones económicas. Y en el año 2019 se agregó una fracción que señala como causa constitutiva de una multa a cargo del patrón que cometa actos de acoso o hostigamiento laboral o que tolere esos actos de acoso o hostigamiento laboral. Entonces esto se puede interpretar como una especie de medida disuasoria al establecer, ya sea la inspección del trabajo o el propio tribunal laboral, una sanción ejemplar para no solo castigar esa conducta, sino también evitar que se repita en la fuente de trabajo. También tenemos, por otra parte, la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre reparación integral en materia laboral. Esto lo ha hecho la Corte Interamericana a raíz de la interpretación del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y estas medidas han sido muy variadas dependiendo de las particularidades de cada caso y básicamente se clasifican en 5, que son las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, medidas de satisfacción y de no repetición. Hay un caso muy emblemático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es el caso de Usos Misquitos contra Honduras. ¿De qué se trata básicamente este caso? La comunidad indígena Misquitu, así se le llama, las personas que integran esta comunidad eran contratadas para realizar labores de pesca. Y estas labores de pesca eran bastante peligrosas. Implicaban la sumersión sin seguir protocolos de seguridad. Incluso hubo un incendio en una embarcación, hubieron varias personas fallecidas y un niño extraviado. Entonces, en total eran 43 personas que habían fallecido a lo largo del tiempo. Y este asunto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte condenó al Estado miembro por falta de supervisión en las fuentes de trabajo en donde laboraban los miembros de la comunidad indígena de los Misquitos. Entonces la Corte Interamericana advirtió que había una discriminación estructural. ¿Por qué? Porque esta comunidad indígena pues se encontraba en una situación económica precaria y no tenía otra alternativa más que tomar el trabajo. No había otro trabajo en esa comunidad, entonces ellos se veían orillados a aceptar a esas condiciones de nula seguridad y que originó el fallecimiento de varios integrantes de esa comunidad, ¿no? Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con base en esa discriminación estructural, condenó al Estado mexicano a adoptó diversas medidas de reparación
integral de la violación de los derechos humanos. ¿Cuáles son algunas de esas medidas que adoptó la Corte Interamericana? Establecer programas sociales en beneficio de esa comunidad indígena, otorgar becas a los niños y adolescentes de esas comunidades, también una disculpa pública en donde se haga el reconocimiento de la responsabilidad internacional por parte de Honduras. Entonces, esta es una sentencia bastante ilustrativa porque estas son algunas de las medidas reparatorias que adoptó la Corte, pero sí es muy vasta la doctrina jurisprudencial aplicada en ese precedente y muy ilustrativa para incluso los tribunales nacionales al momento de decretar medidas. E incluso también está la Ley General de Víctimas, es otro referente para poder decretar medidas reparatorias. El artículo 10 de la Ley General de Víctimas establece el derecho de las víctimas a acceder a la jurisdicción y obtener una reparación integral de la violación de sus derechos humanos, ¿no? Y aquí no hace distinción si la violación proviene de una autoridad o de un particular. Parte de la base de que el Estado mexicano tiene que velar por la eficacia horizontal de los derechos humanos. Y eso es precisamente las violaciones que se pueden dar entre un patrón y un trabajador, ¿no? Ya que se dan en un plano de coordinación. A pesar de que hay una situación de poder, finalmente es una relación de coordinación y ahí el Estado mexicano está obligado a supervisar que se respeten los derechos humanos, incluso en el plano de particulares. Ahora, entrando ahora sí al caso del Tribunal Laboral, este asunto es de una trabajadora que demanda a la empresa y a su director general. Reclama, entre otras prestaciones, las que aquí interesan, la reinstalación, el cese de los actos de acoso laboral y sexual, y además el pago de una indemnización por daño moral. ¿Cuáles son los hechos? Grosso modo, es que hubo un cambio de director general en la empresa y con motivo de la llegada de este nuevo director general, comenzó el acoso laboral y sexual en contra de la actora. Habían varios tipos de actos de acoso, por ejemplo, omisión de convocarla a las reuniones, que hace unos momentos comentábamos que es la exclusión como forma de acoso, amenazas verbales de que le iba a levantar un acta administrativa, acoso sexual, la cortejaba de manera indecente, cámaras de vigilancia en su oficina. Y también aduce la actora que no nomás ella era la víctima de acoso laboral, y para acreditarlo ofrece impresiones de múltiples correos electrónicos, ¿no? En donde directores de otras áreas ya se habían estado quejando del comportamiento de este director general. ¿Y qué hace la empresa al contestar la demanda? La empresa niega los actos de acoso. Y el demandado físico, que es el director general, simplemente niega la existencia de la relación laboral. Nunca hace pronunciamiento alguno sobre los actos de acoso que se le atribuyen. El clásico formato cuando hay demandados físicos de que se niega la existencia de la relación laboral y punto, ¿no? Entonces, en esta sentencia se juzgó con perspectiva de género para considerar acreditados los actos de acoso, ¿no? ¿Con qué se consideró acreditados estos actos de acoso? Primero, con el silencio del demandado físico, ¿no? Segundo lugar, la declaración de la actora y testimonios de varios compañeros de trabajo. Y en tercer lugar, los correos electrónicos que le comenté. Entonces, en este asunto, por una parte, se termina absolviendo por el daño moral. Esto se hizo con base en el precedente de la primera sala en cuanto a que la vía civil es la idónea para poder reclamar una indemnización por daño moral. Y por otro lado, se condena a la reinstalación de la trabajadora y al cese de los actos de acoso. Y además, para juzgar con perspectiva de género, se ordena dar vista a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que a través de la inspección del trabajo se ejerzan facultades de vigilancia en la fuente de trabajo a fin de verificar que se esté cumpliendo con la norma oficial mexicana 035, que guarda relación con los factores de riesgo psicosocial en el ámbito laboral. Entonces, esta fue una especie de medida disuasoria. ¿Por qué? Porque no nomás la actora es quien se iba a ver beneficiada con esta medida, sino que tenía un efecto transformador.
eliminar esa violencia estructural que se estaba viviendo en la fuente de trabajo y proteger a todas aquellas víctimas potenciales. Claro. Y en contra de esta sentencia se promovió un juicio de amparo directo. En los conceptos de violación se reclamó la absolución de la indemnización por daño moral. El Tribunal Colegiado de Circuito declaró infundado el concepto de violación relacionada con la indemnización por daño moral por las mismas razones contenidas en la sentencia, pero en suplencia de la queja agregó otras medidas de reparación. ¿Cuáles fueron las medidas de reparación que agregó el colegiado de manera muy atinada? La reubicación del actor para que ya no tenga contacto con el director general a quien se le estaban atribuyendo los actos de acoso laboral. Y otra es que la empresa emitiera un protocolo para erradicar la violencia estructural que se estaba viviendo en la fuente de trabajo. Que supongo que el colegiado se basó un poco en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que a partir de una reforma del 2019 se estableció la obligación de los patrones de emitir ese protocolo con el consenso de los trabajadores, ¿no? Y es una sentencia que me gustó muchísimo, ¿no? Porque precisamente hacen el análisis de las medidas para disuadir y para no repetir los actos de acoso laboral y que este protocolo precisamente iba a abonar a eso, ¿no? Como una medida para obtener una reparación integral. Y esto me recuerda a cómo en materia de amparo pues se ha ido diluyendo el principio de relatividad de las sentencias. Pues está sucediendo algo similar con las medidas reparatorias en la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque al igual que en el amparo, pues en la jurisdicción ordinaria también rige la relatividad, pero ahora con estas condenas para obtener una reparación integral y la no repetición de los actos de acoso, pues están beneficiando cualquier víctima potencial que pudiera existir en la fuente de trabajo, ¿no? Ahora, esto por cuanto hace al tema de acoso laboral. Perdón, querido Germán, disculpa que te interrumpa ahí, nada más. Es posible, tú nos vas a decir si es posible o no, que nos pudieras proporcionar el número de expediente de este caso tan interesante que comentas para poder consultar, evidentemente, la versión pública que ya está con datos personales salvados. Claro que sí, claro que sí. Ahorita no tengo a la mano el Ah, número de no, expediente, ok. pero por supuesto lo comparto Sí. y se puede consultar, como bien usted lo señala, la versión La pública. versión pública y de verdad, qué caso tan interesante bueno, en lo personal te felicito porque justo se necesitan juzgadoras y juzgadores con esa sensibilidad para aplicar la perspectiva de género, detectar esos casos en los que es evidente pues el estado de vulnerabilidad, en este caso de mujeres frente al acoso en varias de sus vertientes, no solamente propiamente laboral, sino hasta el sexual, ¿no? Entonces, y que salgan de la caja, eso me gusta mucho. Cuando tomamos como cuando hay un diálogo, por así decirlo, entre tribunales, en este caso tu diálogo con Corte Interamericana, el mismo diálogo que tuvo que haber tenido el propio colegiado para ampliar esos efectos que tú ya esas medidas de protección, incluso que ya habías decretado, enriquecen las sentencias y permiten que esa protección a los derechos humanos sea mucho más amplia, en este caso incluso llegando a salpicar a terceros, ¿no? Que van a quedar protegidos con estas determinaciones y con la implementación pues, de estos protocolos y de todas estas, incluso políticas que deben haber no solamente en los organismos públicos, sino también en las fuentes de trabajo. Así es que en lo personal, permíteme felicitarte por esta sentencia y disculpa que te interrumpí, continuamos. No, muchísimas gracias, magistrada. Aprecio mucho su comentario y sí es muy importante divulgar estos criterios, ¿no? Que Sí, se conozcan los derechos, que se conozca que no se tiene que tolerar esos actos de acoso y de violencia laboral y que hay remedio para ello, ¿no? Entonces, que sepa la gente que estos casos se están resolviendo con mucha sensibilidad, ¿no? Con sí, la sí. dirección de un juez
que se encarga de todo el proceso y que a lo largo del proceso va recabando los elementos que necesita para resolver con perspectiva de género. Por supuesto, por supuesto. ¿Y pues, qué te parece si continuamos porque ya se nos va casi a acabar el tiempo, hablar un poco de la discriminación múltiple, y el caso de la valoración de pruebas, si quieres Claro, abundar? perfecto. Ahora, en cuanto a la discriminación múltiple o interseccional, ¿no? ¿Qué es la discriminación múltiple o interseccional y cómo se valoran las pruebas en este tipo de asuntos, ¿no? La discriminación múltiple o interseccional es aquella que sufre una persona en la que concurren dos o más categorías sospechosas, ¿no? ¿Y cuáles son las categorías sospechosas? Las que se establecen en el artículo primero constitucional en su quinto párrafo, ¿no? Son categorías compuestas por personas que históricamente han sido objeto de discriminación y que por eso se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad que los demás, ¿no? Ejemplo de ello, de la discriminación interseccional, era el presidente de la Corte Interamericana que les comenté hace unos momentos, de la comunidad indígena de Misquitos, que es una comunidad indígena que sufre de discriminación en razón de la etnia y además por la condición social de pobreza en la que se encuentra, ¿no? ¿Y cómo se refleja esa discriminación? En que no tenían otra alternativa más que aceptar el trabajo bajo esas nulas condiciones de seguridad. Bueno, únicamente para que quede claro cuáles son las categorías sospechosas, voy a leer rápidamente el párrafo, ¿no? Dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, y esta parte quiero destacar, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, esta última porción, ¿qué significa? Que no son limitativas, son enunciativas las categorías sospechosas que establece el quinto párrafo del primero constitucional, ¿no? Y estas categorías son dinámicas, ¿no? Van evolucionando junto con la sociedad, ¿no? Y eso puede implicar que se incremente el catálogo, ¿no? Ahora, en caso de que se advierta esta discriminación interseccional, que en una persona reúna múltiples categorías sospechosas, el tribunal tiene la obligación de advertirlo incluso de oficio, ¿no? Claro. Aun cuando no se está alegando esa discriminación interseccional, se puede advertir de oficio, con base en la apreciación de los hechos, que se está ante un supuesto de discriminación interseccional. Entonces, en estos casos, el asunto se tiene que analizar bajo un enfoque interseccional. ¿Qué significa analizar bajo un enfoque interseccional? Que primero se visibilice el contexto social, cultural y económico en el que se desenvuelve esa persona que se ubica en alguna de las categorías sospechosas o que reúne múltiples categorías sospechosas, ¿no? Ya una vez visibilizado ese contexto, ahora sí, eliminar los obstáculos que a esa persona vulnerable le impide acceder a la justicia en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces, es muy similar al juzgar con perspectiva de género, ¿no? Solamente es cambiar los conceptos, ¿no? Aquí se está juzgando bajo un enfoque interseccional, en donde existe una obligación dual del órgano jurisdiccional, que es visibilizar y eliminar obstáculos. Ahora, en cuanto a la discriminación interseccional, ya específicamente en casos de mujeres con discapacidad, el artículo 6 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad señala que las mujeres y las niñas son más propensas a sufrir de discriminación que los hombres, y incluso también reconoce la posibilidad de que existan mujeres con discapacidad que además tengan otras categorías sospechosas, ¿no? Por ejemplo, que concurra la categoría sospechosa de una mujer con discapacidad a que sea indígena, migrante, refugiada, parte de la comunidad LGTBI, afroamericana, etcétera, ¿no?
Y cada una de estas combinaciones nos pueden dar una forma única de discriminación y distinta a aquella discriminación que se origina en lo individual por cada una de las categorías, ¿no? Ahora, sobre la discriminación interseccional hay un precedente muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es González Llull y otros contra Ecuador. Voy a leer únicamente un párrafo muy breve que hace referencia al concepto de interseccionalidad. La Corte nota que en el caso confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH. La discriminación no solo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores. Es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. Es lo que comentamos en unos momentos en cuanto a una forma única y distinta de discriminación. Claro, Y ahora, en cuanto a un caso, ya para sí, concluir, es un caso de una trabajadora con discapacidad que tuvimos en el tribunal de mi adscripción. Esta trabajadora tenía una discapacidad de enanismo. Ella trabajaba en un call center y era acosada laboralmente por sus compañeros y superiores jerárquicos con motivo de su aspecto físico. Esta trabajadora se incapacita con motivo de su padecimiento. Tenía problemas en la columna debido a ese enanismo y se incapacitaba con frecuencia, ¿no? Y en esta última ocasión hubieron una serie de incapacidades que se prolongaron aproximadamente unos 3, 4 meses, ¿no? Entonces, cuando la dieron de alta del Instituto Mexicano del Seguro Social y regresó al trabajo, eh, a los días de que regresó, un abogado de sexo masculino, esto es lo que refiere en su demanda, ¿no? Refiere que un abogado de sexo masculino la encerró en su oficina y la obligó a renunciar bajo la amenaza de que si no lo hacía, se le iban a levantar una serie de actas administrativas y la iban a boletinar para que nadie más la contratara. Eso en cuanto a los hechos de la demanda. En la contestación de demanda, ¿qué dice la empresa? La empresa niega la coacción. La empresa dice que la renuncia fue voluntaria y que efectivamente sí se le iba a levantar actas administrativas a la trabajadora en virtud de que expresó palabras altisonantes durante una llamada telefónica con un cliente, pero que para evitar problemas la trabajadora mejor decidió renunciar. Entonces, ¿qué se hizo en este asunto? Al fijar las cargas probatorias, se determinó que el conflicto debía resolverse bajo un enfoque de interseccionalidad, precisamente por cómo se dio el despido y la condición de salud de la trabajadora. Se consideró que se reunían dos categorías sospechosas, ¿no? La discriminación en razón del género y también en razón de la discapacidad. Para ello se activaron los protocolos que existen en la materia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juzgar con perspectiva de género y con perspectiva de discapacidad. Luego, tomando en cuenta la condición personal de la actora, se determinó que correspondía a la demandada la carga de probar que concurrían las circunstancias de hecho que hacían verosímil la firma de la renuncia. Para ello me basé un poco en la jurisprudencia de la Corte relacionada con renuncia de trabajadoras embarazadas, ah, en donde se hacía una especie de modificación del estándar probatorio, en donde se decía que por sí misma la renuncia no es suficiente, sino que también tenían que concurrir circunstancias de hecho que le hicieran verosímil y que para ello correspondía a la carga de la prueba al patrón. Entonces, ya una vez partiendo de esa fijación de las cargas probatorias, se procedió al análisis de los hechos y de las pruebas, ¿no? Y se concluyó que efectivamente la renuncia fue obtenida bajo coacción, que existían indicios suficientes que permitían establecer la presunción humana de que hubo coacción. Primero se partió de la condición personal de la trabajadora, ¿no? Que es una realidad que es complicado para una trabajadora con discapacidad conseguir un nuevo empleo. Precisamente es lo que comentábamos respecto a la discriminación acentuada
de las trabajadoras con discapacidad reconocida en la Convención sobre Personas con Discapacidad. Y en segundo lugar, pues también es inverosímil que una persona decida renunciar a su trabajo cuando requiere constante atención médica, ¿no? Ella requería atención médica permanente, incluso están las pruebas relacionadas con las múltiples incapacidades que previo a su renuncia venía expidiendo el instituto. Y eso por cuanto hace las condiciones personales. Y ahora, en cuanto a las circunstancias que rodean el caso, ¿no? Pues se tomó en cuenta precisamente estas series de incapacidades, ¿no? La posibilidad de que el patrón haya tenido alguna inconformidad de que durante estas incapacidades tuviera que suplir a la trabajadora con incapacidad, lo cual le pudiera representar mayores costos en la empresa. También esto que se comentó relacionado con con la sanción por la intención de levantar un acta administrativa, devela que había una inconformidad de la empresa con la trabajadora, ¿no? Y eso eh, abona a la versión de la trabajadora respecto a que se pudo haber obtenido bajo coacción su renuncia. En todo caso, hubiera seguido el procedimiento para recibir a la trabajadora por faltas de probidad, ¿no? Que cabe mencionar, el simple hecho de que una persona se encuentre en una categoría sospechosa no significa que sea inmune, ¿no? O sea, sí se puede rescindir las relaciones laborales, ¿no? Pero en este caso estábamos hablando de una renuncia y la renuncia siempre se tiene que obtener de manera voluntaria y espontánea, ¿no? Y aquí el reconocimiento de la existencia de esa acta administrativa, o sea, de la intención de levantar la acta administrativa, más allá de abonar a la versión de la empresa, la demerita porque devela esa inconformidad que tenía con el desempeño de la actora. Y por último, el lenguaje utilizado en la renuncia. En la confesional para hechos propios, la persona, el abogado que se le atribuye la coacción, refiere que la trabajadora fue la que redactó la renuncia. Ujú. Pero leyendo la renuncia, pues contenía lenguaje técnico y debido a la preparación académica y profesional de la actora, no era creíble que ella la hubiese redactado, ¿no? Entonces, digo, no está prohibido usar formatos y machotes, ¿no? Pero debido a cómo se desarrollaron los hechos en este caso concreto y que el patrón refirió que la trabajadora fue la que redactó la renuncia, pues eso también constituía un indicio que abonaba a la versión de la trabajadora respecto a que fue obtenida bajo coacción. Y ya por último, tuvimos otro caso muy parecido, pero era de una mujer trabajadora, era soltera y madre de 3 hijos. Y pasaron muy similar los hechos, ¿no? Que la trabajadora refirió que se le obligó a renunciar bajo coacción con la amenaza de que le iban a levantar múltiples actas administrativas derivado de un problema que tuvo con una compañera de trabajo. Y la empresa se defendió de una manera muy parecida también. Ella decidió, para evitar problemas, decidió renunciar voluntariamente. Y efectivamente sí hubo un conflicto con la compañera, pero ella decidió renunciar voluntariamente. Entonces aquí también se advirtió esta interseccionalidad, ¿no? En cuanto a que es una mujer trabajadora en una condición económica precaria, que por cierto era madre soltera, y tenía 3 hijos menores de edad y además pues tenía un puesto que en realidad era un salario muy bajo, ¿no? Y también por las condiciones económicas en las que vivía, se tuvo por demostrado que vivía una situación económica precaria, ¿no? Entonces, se juzgó en términos similares y en este caso se prestó especial atención a la antigüedad que tenía la trabajadora. Tenía más de 20 años trabajando para la empresa, con siendo una antigüedad considerable, ¿no? Y muy buenas prestaciones en cuanto a, para el puesto que tenía. Sí, En realidad era un puesto bastante bien remunerado, entonces era inverosímil que ella renunciara voluntariamente a esa fuente de ingresos y principalmente porque ella era el sustento del hogar, ¿no? claro. Y bueno, esto sería
los múltiples casos que hemos tenido en el tribunal de mi adscripción y espero que haya sido de utilidad para el foro esta experiencia que he tenido. No, sin duda, digo, más que mucho de utilidad, pero además escucharte, insisto, con esa sensibilidad para detectar estos casos, para juzgar con perspectiva de género y sobre todo que nos vengas a compartir tu experiencia como un juzgador en materia de trabajo en un nuevo sistema en donde se enfrentan a cosas, a lo mejor los casos no son nuevos, porque igual y son realidades que no están sucediendo apenas, sino que ya pasaba, pero que ahora lo están juzgando con una visión distinta, ¿no? Ya con un enfoque de protección a derechos humanos, con un enfoque de perspectiva de género, de perspectiva de discapacidad. Insisto, con esa sensibilidad. Yo quiero destacar que al señor juez Germán lo tuteo porque lo conozco desde hace 10 años o un poquito más. Justo te conocí cuando era secretario particular. Entonces, a mí me da mucha alegría tu trayectoria. Eres una persona a la que no solamente tienes mi afecto, sino cómo te has ido creciendo en la carrera judicial y me llena de mucho orgullo escucharte planteando esos casos y cómo resuelves. Así es que muchas gracias por haber aceptado la invitación y por compartirnos tu experiencia como un excelente juzgador en materia de trabajo. Y si me lo permiten, tengo aquí, pero tenemos a varios asistentes a quienes nuevamente agradezco que el interés y que se hayan registrado y estén aquí acompañándonos. Y ya tenemos algunas preguntas. ¿Te Sí, parece bien? claro que sí. Adelante. Bien. Entonces dice la doctora profesora Ete Luján Mediza, a quien es asistente recurrente y muchas gracias, doctora, dice, ¿sabían que hay empresarios que cuando tienen empleadas embarazadas les hacen que hagan tareas de esfuerzos que ponen en gran riesgo la vida del bebé y la mamá? Muy buenas noches, gracias por abordar este tema. Al contrario, doctora, gracias a usted por asistir y por acompañarnos esta noche. Y pues vaya que en caso de embarazadas, sí es, desafortunadamente es una realidad recurrente. No sé si quieras comentar algo al respecto, Gemma. Es muy lamentable, pero sí es una realidad. Incluso en la propia Constitución viene esa prohibición, ¿no?, a las trabajadoras embarazadas, como un derecho de las trabajadoras embarazadas que durante su estado de gravidez no realicen esfuerzos físicos. Y eso se traduce no nomás en acoso y violencia laboral, sino que hasta podría ser constitutivo de un delito, ¿no? Por estar exponiendo de esa manera a una trabajadora embarazada. Así es, así es. Diana Mejía Serrano te plantea dos preguntas. Una, buenas noches. En una gasera en Jalapa, Veracruz, hay un problema de acoso y maltrato laboral por parte de un supervisor hacia una empleada en la que el supervisor está orillando a que esta empleada renuncie. La empleada ha grabado en audio cómo el supervisor la maltrata. Estas grabaciones de audio pueden servir de prueba. Y enseguida también pregunta, ¿las actas administrativas son válidas en un juicio como causal de despido? Ahora, en cuanto a los audios, cualquier prueba, considero que cualquier prueba puede ser útil, ¿no? Y que sea desahogada conforme a las formalidades que establece la ley, que Claro. están descritas en el artículo 836D de la Ley Federal del Trabajo relacionada con el desahogo de medios electrónicos, ¿no? Siguiendo las formalidades que establece ese artículo, sí, efectivamente puede gozar de valor probatorio. Y las actas administrativas hay que analizarlas con reserva, ¿no? Porque por lo general se emiten de manera unilateral y únicamente intervienen personas que dependen del patrón. Entonces, no descarto la posibilidad de que se le pueda otorgar valor probatorio a un acta administrativa, pero sí se tiene que analizar con reserva. Claro, y ver también las formalidades, que ese podría ser un nuevo tema para otro programa en el futuro, como ves, de la validez de las actas administrativas, la necesidad de su perfeccionamiento, en fin, ¿no? Pero este sí sería un tema muy Interesante. interesante, así es que queda anotado para un futuro.
Muchas gracias. Y finalmente Nora Quintana dice, no tengo preguntas, solo dar las gracias al juez y un aplauso enorme para su ponencia. Yo comparto el aplauso, querido Germán. No, muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias, querida magistrada. Y pues el afecto hacia usted es recíproco y de verdad que me siento muy, muy honrado de participar en este programa que ya llevo tiempo siguiendo y ahora como invitado, pues es una distinción muy especial para mí. Muchas, muchas gracias. Al contrario, pues la distinción es para nosotros que nos acompañaras. Y bueno, antes de despedirnos de este programa, te queremos dar un reconocimiento. Ay, perdón, se me olvidó, discúlpame, César. Una disculpa para César y mi querido Rafa y Susi. Pregunto si tienen algo que agregar, alguna pregunta o algo que decir. Muchísimas gracias, magistrada. Ya sabe usted que los temas que usted nos trae, los ponencias que nos trae siempre me provocan preguntas y no pierdo la oportunidad de hacerlas. Muchísimas gracias. Ahorita, sin duda, es una ponencia muy interesante que yo creo que toda la persona trabajadora debería tener guardada la grabación porque no sabemos cuándo lo vayan a llegar a necesitar. Incluso esto que acabo de decir es muy importante porque a veces uno no sabe cómo puede probar el acoso, sobre todo porque se da siempre en un contexto de oscuridad, de soledad, de que no hay testigos, entonces es importante que la gente sepa que puede contar con los medios electrónicos, que ellos mismos pueden recabar sus propias pruebas y pues que les pueden servir más adelante. Sin duda eso es muy importante. Pero yo quería hablarles de algo un poquito más general que también me pareció muy interesante. Ustedes me están mencionando cómo los efectos de las sentencias, y no solo de los tribunales nacionales, sino también los internacionales, ya no solo abarcan a las personas involucradas directamente en el juicio, sino precisamente por las medidas de no reparación, trascienden a estas personas y llegan a tener efectos generales. Me gustaría si nos pudieran dar un par de ejemplos al respecto, porque justo hoy se está cuestionando este poder que tienen los juzgadores federales de trascender a las personas que están involucradas en el juicio hacia los demás. Obviamente, hoy se está cuestionando el tema de los efectos generales de las suspensiones en amparo, que finalmente sí es algo que hay que poner en la mesa, ya lo hicimos en el programa pasado, pero no olvidemos que es algo que es temporal. Es todavía más trascendente que la decisión final, una que tiene efectos definitivos, también trasciende esta relación tripartita que se da en un juicio y que llega incluso a afectar a otras personas, pero a afectar en el sentido positivo, porque son ustedes dictan sentencias que no solo protegen a la persona que acudió al juicio, sino que protegen además a todos los demás trabajadores que podrían estar sufriendo la misma situación. ¿Nos podrían hablar un poco más al respecto? Sobre todo porque hoy algunas personas estaban comentando que que, que se vuelve individualista este tipo de defensa que hacen ustedes, cuando es justo lo contrario. Los efectos generales, tanto de la suspensión como de las decisiones, no tienen un efecto individualista, sino al contrario, tienen un efecto de protección incluso al que menos tiene, porque es el que no accede al juicio. Pero bueno, yo me extendí demasiado. Por favor, ¿nos podrían dar unos ejemplos concretos para que nuestro público lo tenga más claro? Claro, claro, doctor, pues muy, muy interesante su planteamiento. Efectivamente, pues esa es la tendencia, ¿no? Que se amplíe la protección y que una vez que una persona acceda a la jurisdicción, que no nomás se le proteja a ella, ¿no? Que también sea posible eventualmente proteger a terceros. Y eso lo vemos incluso reflejado en el amparo, ¿no? Ahora con este tema relevante que estamos teniendo sobre la reforma a la ley de amparo y la necesidad de que se conserve es la posibilidad de proteger el interés social y que se extiendan los efectos a terceros, pues no es nada más que la necesidad de dotar de un recurso judicial efectivo, ¿no? Y eso es de lo que estábamos hablando también en cuanto a las medidas de reparación que se pueden manifestar de diferentes formas dependiendo de los hechos del caso concreto. Puede ser desde una medida de satisfacción como el reconocimiento público de los actos de violencia y la responsabilidad internacional, o bien que se establezcan programas sociales en beneficio de las personas vulnerables, o ya en el ámbito nacional, en un caso concreto, que se obligue al patrón a emitir un protocolo para erradicar la violencia y la discriminación estructural que se está viviendo en la fuente de trabajo. También podría ser la inspección
del Trabajo, ¿no? Que se ordene a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que a través de la Inspección del Trabajo se constituya en la fuente de trabajo y observe si se está aplicando la norma oficial 035 relacionada con los factores de riesgo psicosocial. Estas en realidad se tratan de medidas de satisfacción y de no repetición que no se habían visto anteriormente en el sistema ante juntas y que ahora, tomando en cuenta el nuevo paradigma constitucional y convencional y la posibilidad de ampliar la protección a terceros, tomando en cuenta como referente el artículo primero constitucional, la propia Ley Federal del Trabajo, la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Ley General de Víctimas, tomando en cuenta como referente todos los parámetros que establecen estos ordenamientos nacionales e internacionales, pues desarrollar estas medidas reparatorias dependiendo de las características de cada caso. Ah, y finalmente, bueno, yo sé, a lo mejor para algunos sectores no es muy popular que, que las y los juzgadores, sobre todo los federales, tengamos, dictemos sentencias con esos efectos o esos espectros amplios. Yo lo más quiero dejar sobre la mesa y destacar a todas las personas que nos escuche, algunas serán abogadas, otras no, pero para todos es que estamos cumpliendo con nuestro deber y está marcado en el artículo primero constitucional. Una de nuestras obligaciones como juzgado, personas juzgadoras, como autoridades, es proteger, garantizar, respetar, promover los derechos humanos. Entonces, qué mejor que tengan un amplio espectro porque los derechos humanos son para todas y para todos. Entonces, estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Sería todo lo que yo agregaría, querido César. ¿Alguna otra, algún otro comentario, pregunta, amigos? Yo solo, aquí todavía tengo otros dos comentarios en el panel del licenciado Gonzalo Jaimes. Muchas felicidades al señor juez Germán y la magistrada María Eugenia Gómez. Desde la perspectiva de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la inspección laboral donde me desenvuelvo es de gran ayuda. Un saludo a mi querido amigo Gonzalo Jaimes, mi paisano de Oaxaca y que trabaja efectivamente en la Secretaría del Trabajo y fue mi compañero también en el Poder Judicial. Gracias por acompañarnos. ¿Algo más, amigos? No, al contrario, muchísimas gracias y muy pertinente también su aclaración, magistrada, de mi parte. Adelante, doctor Estrada. Gracias. Pues yo no quería personalizar demasiado, pero sí le pido a mi muy querido Germán que le lleve un abrazo muy, muy fuerte a su admirado padre y pues que lo reciba de mí, desde aquí, desde el altiplano mexicano hasta allá al norte. ¿Eh? Por una vez no nos valloritearon los oaxaqueños, o sea que estamos de plácemes, queridos. Abrazo muy grande, señoría. Muchas Un gracias, querido privilegio doctor. escucharla. Muchas gracias. Se le tiene un especial afecto a usted y también toda mi familia le tiene ese especial afecto. Y siempre recordamos con mucha gratitud la presentación del libro que nos hizo el honor de acompañarnos. Pues muchísimas gracias, querido Germán, querido Rafa, César, Susi. Antes de irnos, tanto el aula de la revista Tiempo de Derechos como la fundación te extienden, querido juez, este reconocimiento por tu excelente participación como ponente en este programa de los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos, por exponernos tan brillantemente tu experiencia como juez y ha sido un gusto escucharte. Muchísimas gracias, querida magistrada. Y ¿Eh? es un honor participar en este evento y cuando gusten invitarme otra vez, Sin apuntado. duda, si no tienen objeción, sin duda. Perdón, tengo más comentarios, si me disculpan, voy a terminarlos. Dice la jueza Karen Yareli García Arizaga. Muchas felicidades, juez Germán, y gracias por compartir tus experiencias. Y Evelyn Hernández
muchas gracias por el tema tan importante. Nuevamente, gracias a todas y todos ustedes quienes nos han distinguido con su asistencia, a ti como ponente y a nuestros anfitriones, como siempre y como cada mes, muchísimas gracias por su gentileza. Y nos estamos viendo en un mes.